¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Un programa más de Mex Weekend. Ya estamos prácticamente casi llegando al final de esta primera temporada. Y hoy tengo un invitado que la verdad pensé cuando lo invité, primero si iba a aceptar, segundo, qué iba a platicar con él, porque ahora sí es como si fuera yo del fútbol llanero y me metiera a jugar con Maradona, pues es una diferencia de experiencia en estos andares muy importante, pero la verdad es que aceptó con mucha generosidad. Estoy muy contento porque estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho el programa, y es periodista, amigo de los zacatecanos, conocido, carrillerón, bromista, todos lo conocemos en su carácter, gerente general de Grupo Plata Radio Zacatecas y 43 años en el periodismo. Pancho Esparza, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y eres de los pocos que me han entrevistado. No sé por qué te dije que sí. Me agarraste en mis 5 minutos. Y además, pues es que tú siempre pones en el patíbulo a los invitados, ¿no? Sí, fíjate que sí, en estos 43 años han sido muchísimas las experiencias en entrevistas. Es el género en el que me he especializado, me ha gustado más, pero bueno, te digo, pocas veces me preguntan a mí, ¿verdad? Y ahora me toca. Y ahora te toca. Pues mira, aquí este programa no es una entrevista como tal, es una plática además de amigos, una plática en donde nosotros detectamos y revaloramos a las personas que han hecho cosas extraordinarias en Zacatecas, que son exitosas y que ellos tienen mucho que decirnos, ustedes tienen mucho que decirnos con respecto a qué han hecho en su vida para estar hoy donde están, y que sobre todo las nuevas generaciones, que en estos momentos pues alguna generación importante viene con una lógica más de las cosas fáciles, de no batallar, de todo virtual, y al final la vida real no es tan amable ni tiene tantos filtros como la virtualidad, ¿no? Entonces, esto de eso se trata, y vamos empezando por el principio. Pancho, ¿tú naciste aquí en Zacatecas? Yo nací aquí en Zacatecas, en la calle Tacuba, enfrente de Correos. Sí. En el 7 de octubre de 1959. A ver, pero enfrente de Correos, ese es Allende, ¿no? Perdón, en Allende, donde está ahora un Oxxo. Sí. En la parte de arriba. Al lado del pasaje que todos conocemos. Ayer era una farmacia, era la farmacia de mi papá, la farmacia de la Luz. Sí. Y conocida por todos los zacatecanos. Que después se le vendió a José Luis Romo. Y la puso ya después en la Guerrero. Que la puso después, se quemó ahí en Tacuba, en Allende, y después la pasó José Luis a la Guerrero. Mira, eso no me lo sabía. Y se llama Luz por mi abuela paterna. ¿Ella tenía algo relacionado con la medicina o no? No, nada más. Ama de casa. Ama de casa. Oye, ¿y ahí estudiaste dónde? Yo estudié en el Rosaura Zapata, que estaba ahí en la esquina, ¿verdad? Sí, yo estuve ahí también. Estuve después en el Colegio Margil hasta sexto de primaria, y luego tuve que salir del Colegio Margil porque los hermanos eran poco sensibles a mi talento. Entonces me corrieron y me fui a Torreón, al Francés de la Laguna. Allá estuve 6 años, regresé. ¿Pero allá con quién te fuiste? Solo. O sea, en secundaria. Me mandaron a los 11 años mis padres al internado del Francés de la Laguna. A los 6 meses me corren del internado. También, te digo, poco sensible. Y después anduve rodando en casas de asistencia o con compañeros, familias. Oye, porque además era muy común en aquellos entonces que como las familias tenían muchos hijos, pues mandaban a uno con la tía a la Ciudad de México, sí, con un tío a Torreón, con otro pariente a Guadalajara, pero tú no, te fuiste solo, bien chavito. Sí, yo me fui solo, pero había compañeros zacatecanos que nos cobijábamos. Había una población zacatecana muy grande que nos cobijábamos, y a la fecha seguimos siendo grandes amigos y seguimos teniendo mucho contacto con aquella gente. Y entonces estudiaste secundaria y preparatoria. Pero luego me vine a estudiar un último semestre de preparatoria al seminario, porque era cuando, si no estudiabas aquí en alguna universidad afiliada a la universidad, alguna preparatoria afiliada afín a la Universidad Autónoma de Zacatecas, no podías entrar. Entonces tenías que para abrir para tu pase de entrada. Hice un semestre en el seminario de Guadalupe, luego me metí a veterinaria, imagínate. Me metí a la medicina veterinaria y al año me salí
y me fui a Guadalajara a estudiar allá en el 81-84 la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Que además era una carrera muy nueva, ¿no? Era muy nueva en ese entonces, fuimos la tercera generación. Oye, y tu papá médico, que hablemos del tema de una profesión muy reconocida socialmente, y que el muchacho le diga, primero era muy desmadroso, y segunda le dice, yo quiero estudiar comunicación. ¿Qué te dijo? Fíjate que lo entendió. Mi padre nunca nos obligó a que estudiáramos medicina. Yo tuve un padre, y se lo agradezco mucho, que se entregó 100% a la medicina, que se levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 ya estaba dando clases, a las 8 ya estaba en el ISSSTE, iba al Seguro Social, al Hospital San José, al Hospital Civil, regresaba al consultorio, y yo lo volvía a ver hasta las 11, 12 de la noche. Todo el día trabajando. Todo el día trabajando. Mi padre llegó a tener más de 1,000 operaciones en un año. Y ahí están las historias clínicas, ¿no?, que lo constataban. Entonces, era muy difícil que mi padre tuviera control sobre mí porque pues, no nos veíamos. Mi madre me decía, vete al San José a que te regañen, vete al Civil a que te dé dinero, vete al ISSSTE a esto otro. Pero fue un hombre que nos enseñó mucha prudencia, sobre todo, muy inteligente, muy lector, un hombre muy culto, y con el ejemplo nos fue educando. Entonces, nunca impuso que estudiáramos medicina. Laura, mi hermana, la mayor, sí estudió medicina, luego se casó. Mi hermano menor, Jesús, estudió computación. Entonces, cada quien agarró su rumbo, pero la medicina no. Oye, ¿y qué recuerdas tú de tu papá? En cómo enfrentaba él los problemas, cómo enfrentaba las circunstancias difíciles. ¿Qué aprendiste tú de verlo en sus reacciones, en sus formas? Primero, nunca reaccionaba. Siempre medía las cosas. Te decía hace un momento, era un hombre muy prudente, un hombre con un gran sentido común, muy culto, muy inteligente. Entonces, iba midiendo las cosas y conforme iba encontrando la solución, iba resolviendo los problemas que se venían enfrente. Pero nunca tomaba una decisión a bote pronto. Oye, y de aquellos años, muchos chavos, cuando platica uno con ellos, les dices, oye, no, hombre, es que Zacatecas era otra cosa, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando tú te fuiste a estudiar la carrera, pues yo tenía 6, 7 años. Pero finalmente ese Zacatecas, pues de los 70s, 80s, ¿qué te acuerdas de Zacatecas? Para ti, que si oliera algo, si vieras algo, que lo primero que te encontraras, ¿qué sería de ese Zacatecas? Huele a pueblo. Y cuando hablo de pueblo, hablo de muchas tradiciones. Hablo de que era una época de muchos valores, de muchos principios, de mucho respeto. Había mucha convivencia social, había vecindad. Es que eran familias que había, desde que nacían, ahí vivían, y con los vecinos eras vecino de toda la vida y conocías a todos. Nos compartíamos entre todos. Había, de niños, nos cansábamos de irnos a los paseos familiares, por ejemplo, que ya no se usan. No. Yo les digo, el Día de Muertos para nosotros era desde pelar la calabaza, armar el ataúd, cargar al más flaco, ¿verdad? Cargarlo y llevarlo ahí. Las carretas, carrera de carretas en la bajada de la Normal, no allá en la calle del Oro. A nosotros nos toca la bajada de la Normal. No, bueno, esas eran carreras de la muerte, ¿no? Sí, no. O los carreras de costales, o los burros. O sea, cosas que perdimos, y que perdimos junto con esto, la vecindad. Ya no platicamos, ya no dialogamos. Les digo, hoy las nuevas generaciones prefieren malescribir en un teléfono que ponerse a platicar. Bueno, hay fotos de memes donde ves a 5 o 6 personas o chavos de, no sé, 12, 13 años, y en lugar de estar platicando ellos, cada uno está en su celular, ¿no? Sí. Y si tú vas a una vemos en las reunión casas, familiar, sí, estás viendo lo mismo. Y fíjate que ese Zacatecas, ahí me tocó, por ejemplo, las carretas, pero en la Insurgentes, ahí estaban más fresas, ¿no? No estaba tan de bajada. Mi mamá, cuando me vio una vez que me metí abajo de un camión, en ese momento me dijo, no te vuelves a subir una carreta, pero era una maravilla, hombre. Pero a todos nos decían lo mismo, pero ¿qué hacías? No, bueno, sí, pues ibas de nuevo, ¿no? Ibas y la sacabas de donde la habían escondido. Oye, y entonces,
¿estudias comunicación en Guadalajara? Estudio la carrera de Ciencias y Técnicas de Comunicación en Guadalajara. ¿Te gradúas? Me gradúo. ¿Y te regresas de inmediato? Y me regreso en 1984. O sea, terminando la carrera, había la posibilidad de irme a España, pero pues el viaje se interrumpió. Mi hermana ya vivía en México, mi hermano vivía en Estados Unidos, mis padres se habían quedado solos. Bueno, entonces empiezo a valorar algunas cosas y decidí regresarme con la ilusión de decir, el año que entra me voy o dentro de 2 años me voy. Y pues ya. Te quedaste. Aquí me quedé. ¿Y dónde empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primera chamba? Bueno, yo empecé a trabajar antes. Yo empecé a trabajar el 22 de septiembre de 1978 con don Jesús Jaques en XPC. Empecé en un programa de charros y caballos porque en 1979 se iba a realizar el primer Congreso Nacional Charro que organizó el licenciado Carlos Mier, que en paz descanse. Entonces yo empecé ahí leyendo un libro de Rincón Gallardo. Nunca aprendí nada ni de charros ni de caballos, ¿verdad? Pero ahí empecé. Y enseguida me habló Guillermina Pacheco, que en paz descanse, directora del Sol de Zacatecas. Ajá. Y con ella empecé a escribir en el Sol de Zacatecas. O sea, empezaste a escribir antes de irte a la carrera. Antes de irme a la carrera. Empecé en radio con don Jesús Jaques. Ajá. Y en el Sol de Zacatecas con Guillermina Pacheco. Lo interrumpiste por irte a la carrera y luego regresas. Pero no lo interrumpí, lo continué. Seguías escribiendo como corresponsal. Como corresponsal acá en Zacatecas. Y en Guadalajara estudié la carrera, pero trabajé en el Occidental y trabajé en el Notisistema. O sea, no tuviste nunca duda a lo que te gustaba, a lo que te querías dedicar. No. Fíjate que te voy a platicar que ese gusto nació porque desde niño me gustaba escuchar la radio y yo escuchaba a un señor que se llamaba Nacho Valenzuela y a Dios. Y eso me fue... te va marcando. Me marcó, me impactó y por ahí me fui. Entonces la culpa es de él. Oh, bueno, pues todavía lo tienes ahí para que lo... No, y se lo reclamo. Oye, y entonces regresas, continúas con lo que traías en el Sol de Zacatecas y con don Jesús. Continúo un poco de tiempo en el Sol de Zacatecas, con don Jesús ya no, porque ya me fui a la LK con don Edmundo Llamas. Él me invitó. Estaba en la Miguel Ausa. En la Miguel Ausa. Sí, ¿verdad? Sí. Es correcto. Miguel Ausa 311, teléfono 20135. Oye, toda la gente se lo aprendía porque lo repetían todo el día, como el anuncio del Paquín en la mañana, ¿te acuerdas? Las campanas, el caminito, las campanas del Paquín. Sí. O aquel de ropero, roperito, ropero, roperotote. Y la Z estaban las dos. Entonces ahí empecé a trabajar. Empecé acomodando discos. Tenía una discoteca muy antigua de libros, de discos todavía muy gruesos, muy grandes, de 78 revoluciones. Y ahí empecé, luego me hizo gerente, pero al tiempo que era el encargado de limpiar los discos, que hice gerente, tenía también programa de radio. Tenía un programa de radio con Gabriel Carrillo, luego estuvo Arnulfo Ruiz, Paco Elizondo, pues toda la bola que... Oye, pero me entra ahorita una duda. Platícanos un poquito cómo era este proceso de estar técnico, de estar al aire en el radio en aquellos entonces. Hoy pues tienes una pista y la subes de la computadora, muy sencillo. En aquel entonces, ¿cómo funcionaba? Allá eran unas consolas grandes, que es Autogram, consolas grandes de 8 canales. Tenías que estar al pendiente de los 8 canales porque uno era para el teléfono, otro era para la música, otros para el micrófono, etcétera. Tenías 1 o 2 tornamesas donde tenías que poner el disco y dejar caer la aguja exactamente donde empezaba la canción. Tenías cartuchera de 3 o de 6 bocas, porque ahí tenías que estar metiendo los comerciales. A mí ya me tocó la última etapa, tenías una marimba donde estabas tocando la señal que ibas a salir. Que arrancabas al aire. Tenías además un periódico o una hoja de máquina, un recado donde tenías que estar leyendo el radiorama de que Cuauhtémoc perdió una vaca en tal lado, cosas de esas. Tenías que abrir unas cartas perfumadas llenas de colores y de confeti o de harina, porque era mendiga la raza, para mandar saludos. Y al mismo tiempo tenías que estar buscando los discos para complacer a la gente y por último contestar el teléfono. Todo eso lo tenías que hacer en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, eso lo hacía una sola persona. Una sola persona.
Y si te equivocabas, todavía fuimos, por ejemplo, nosotros, mi generación, víctimas de la disciplina de Edmundo Llamas. ¿Qué pasaba si te equivocabas? Que hacías una canción que no era o te brincaba la aguja. Yo les digo que era un trabajo militarizado. No te dejaba salir al baño, no podías salir a tomar agua. A mí me llegó a romper discos en la cabeza por tocar a Antonio Aguilar, que era su compadre, pero luego se pelearon. Ya. Pero pues entonces, ¿cómo sabía uno eso, verdad? Pero era muy, muy padre todo eso. Oye, ¿cómo funcionaba este tema tan famoso de la payola de aquellos años? Sí existía. Sí, todavía existe. Pero en aquel entonces era el único lugar donde podía escuchar la gente música. Sí, la payola no era tanto con los grupos como ahora. Era con las disqueras. Con las disqueras, que en aquel entonces era Radio Cadena Nacional, que era Sony, que eran 4 o 5. Entonces, Ariola. Ariola. Ariola, y luego se separó y se hizo BMG. Sí, a BMG, que son los alemanes, la compraron. Entonces, los grupos asistían a ellos y les daban el dinero y a nosotros nos mandaban los discos mañosamente, disco A, disco sencillo, lado A, toca nada más el lado A. Ellos estaban cobrando y nosotros estábamos tocando. Pero esa lana no llegaba a las radiodifusoras. Esa lana no llegaba a las radiodifusoras. Okay. Cuando los radiodifusores, dueños, concesionarios, detectan, entonces empiezan a cobrar a los grupos regionales y empiezan a grabar a los grupos regionales. O sea, se hacían como mini disqueras. La LK tenía un estudio muy grande donde se grababa. ¿Ahí mismo? Ahí mismo. Ahí, por ejemplo, Ernesto Juárez, que en paz descanse, grabó el primer disco de Doña Carmen Salinas. Ándale. Entonces, hay una gran historia, ¿no? Y ahí tenía su piano y todo. Ahí el juez Pedrosa cantaba. Esa no me la sabía. Sí, también. Y buen cantante. No, bueno. Entonces, y además una percha de... Ya empezaron a llegar los grupos regionales y entonces las payolas sí se las daban a los locutores para que tocaran la música. Y luego los dueños de las radiodifusoras se pusieron abusados. Bueno, ¿y por qué nada más a ustedes? Aquí también al dueño. Y entonces empezó el problema y la división y la repartición de la payola, pero siempre ha existido. Oye, pero además te convertías tú en una figura de la ciudad, pues. Claro. O sea, el que todos los radios estuvieran encendidos con... ¿Cuántas estaciones tenías al aire en aquel entonces? Era 3. O sea, o era uno, otro. Radio Zacatecas, Estéreo DIF, que ahora es Radio Zacatecas, la LK y la Z. Después llegó XPC. Después llegamos nosotros con 2. Luego llegó Arnoldo y ahora son 36 estaciones de radio. No, bueno, ya hay una oferta. Sí. Ya le picas al FM y ya sabes para qué es esa frecuencia tan grande, ¿verdad? Porque antes eran 2, 3 y tan. Sí, pero en los 80s éramos 3. Eran 3. Bueno, y sigamos con el tema del Sol. ¿Hasta cuándo estuviste en el Sol? En el Sol estuve de 1978 a 1981. Y cuando me fui a Guadalajara, mandaba algún escrito, mandaba alguna colaboración. Cuando regreso, que me voy con Edmundo Llamas, me voy también con Francisco Javier Velasco al periódico Momento. El que estaba en la Alameda. Que estaba en la Alameda. Aunque cuando yo entré, estaba en la Avenida Hidalgo, al otro lado de la Troje. Ya. Ahí sí. En los altos de la Troje. Luego estuvo también en la González Ortega. Luego estuvo en la calle Enlace. Y hasta finalmente estuvo en la Alameda. En la Alameda. ¿Y ahí estuviste en el Momento? Ahí estuve durante toda la vida del periódico, porque no me acuerdo yo me salí antes de que tuviera la desgracia de cerrar por los problemas del dueño, que andaba ahí metido con los malos, y me fui a periódico Cima del Grupo Guadiana de Durango. De ese sí no me acuerdo, para que veas. Duró como 2 años aquí y ya cerró como en el 89, 90, y ya me jaló Juan Enríquez a trabajar con él en la Secretaría de Industria, Turismo y Minas. Estaba con Genaro Borrego. Estaba con Genaro Borrego, de gobernador, y Juan era el secretario de Industria, Turismo y Minas. Ok. Y ahí, ahorita ya que hablaste un poquito más de política, viendo pasar estos años y acordándome de todos estos gobernadores que te ha tocado,
¿Qué diferencias ves de aquellos gobernadores de los 80s, 90s a los gobernadores de este siglo? Mira, el primer gobernador que conocí fue Fernando Pámanes Escobedo. Fue con el que empecé a trabajar, yo andaba en esto. Me tocó vivir toda la campaña de José Guadalupe Cervantes Corona y las campañas de la mayoría de ellos. La diferencia que yo veo es que la gente de antes estaba más preparada, estaba más capacitada, estaba más entregada. Hoy la mayor parte de los políticos son improvisados, son especialistas en todo y no le atinan absolutamente a nada. Entonces eso ha hecho mucho daño concretamente a la política del estado de Zacatecas. Pero en el país tú, por ejemplo, perdona que te interrumpa, tú ves un José López Portillo, era un hombre muy culto. Un sinvergüenza si quieres, pero era un hombre muy culto. ¿Dónde lo comparas con Enrique Peña Nieto? No, bueno. Y eran visiones totalmente diferentes. Y los dos terminaron igual de queridos. Entonces déjame, me voy con López Obrador también, ¿verdad? Entonces, pero la falta de preparación académica sí ha sido un gran vacío en la política mexicana. Ya no hay aquellos debates que tenías que ver. Tú puedes leer los debates de Francisco García Salinas en los anales de García, o puedes ver los debates de aquellos años con la Cámara de Diputados, con Díaz Ordaz, con José López Portillo, aunque fueran puros priistas. Había extraordinarios debates. Había grandes intelectuales. Y después con Reyes Heroles que surge este asunto de las plurinominales, donde entra la izquierda, donde el PAN empieza a tomar más fuerza. Eran unas cosas espectaculares en la Cámara de Diputados. El mismo Diego Fernández. Pero ¿cómo los vas a comparar? Y voy a dar dos nombres. Uno que ya murió mi querido amigo Andrés Bermúdez. ¿O cómo lo vas a comparar con un Marco Flores? También amigo mío. Yo no tengo nada contra Marco, pero no es su lugar. Oye, y entonces digo, viendo estas dos generaciones tan dispares en cuanto a la capacidad y el bagaje académico, pero también en la visión en la que la sociedad veía y trataba a sus gobernadores, ¿no? Porque había respeto a la figura institucional, a la figura presidencial, o al gobernador, o a los diputados. Antes era un honor ser un diputado. Hoy no. Hoy andan involucrados en la estafa legislativa. Antes era un respeto llegar, por ejemplo, a la presidencia de la República, hacer un trámite, o que pudieras llegar tú a la presidencia de la República, la veías con respeto. Te sentías emocionado. Veías, ¿no?, la bandera con respeto, Cuauhtémoc. Oye, eso es peligroso. ¿No? Eso es peligroso porque al final, hoy digo, la crítica, y es importante decirlo, la crítica desde que tengo yo conocimiento ahí de investigación, desde el Imparcial y los tiempos de Díaz y de Juárez y todo, la crítica periodística sobre todo siempre ha sido muy dura con los presidentes, pero la forma en la que la sociedad trataba a los presidentes era diferente. Hoy creo que se ha roto una barrera imaginaria que existía, ¿no? Con Vicente Fox en el 2000 se rompió ese respeto. O sea, él lo provocó. ¿Te acuerdas cómo se burlaba él? De él mismo y de la presidencia de la República, sus botas y de todo. Yo tengo muy marcado ese año 2000 porque a partir de ahí se siguió aceptando la crítica, o se siguió fortaleciendo la crítica que antes no existía, también hay que decirlo. El presidencialismo priista no aceptaba la crítica. Sí, bueno, las televisoras eran esclavos, como soldados del presidente, como decía don Emilio Azcárraga. Y con Vicente se soltó todo, o a partir del 2000 se soltó todo. Hoy se han complicado mucho las cosas porque la crítica se combina con la polarización que estamos viviendo en redes sociales o en la vida real. Cuando tú criticas algo, no te dan una lucha con argumentos, critican a tu persona. No, sí, de forma grosera y muy eso simple, lo estamos muy viviendo básica. Mucho hoy, sobre todo por las redes sociales. Pero la crítica hoy se ha desbalanceado mucho. Hoy ha crecido el fanatismo, la polarización, la mentira, pero no la crítica.
Que, por ejemplo, en la opinión de Pancho Esparza, que todos los días en la mañana siempre nos recetas tu opinión, es una crítica muy sustentada y además muy respetuosa. Pues eres duro, no dejas pasar muchas cosas, pero lo haces con respeto. Siempre, o sea, porque vengo de esa escuela, de la escuela del respeto, de la escuela de la tolerancia, de la escuela del argumento, de esa cultura del esfuerzo. Y hoy no, hoy te descalifican, pero así. Destrozan tu vida con la mano en la cintura. Sí, bueno, y bueno, ya... ¿tú qué me dices? No, ¿qué te puedo contar? ¿No? Es que además al final, aunque todo sea falso, o gran parte sea falso, pues termina quedando ahí un antecedente y un contexto que no te lo puedes quitar del todo, ¿no? Sí. Se empieza a bajar, pero no te lo puedes quitar del todo. Quiero regresarme un poquito al tema que lo comentaste ahorita muy rápido, de las dos estaciones que entran ustedes con Juan Enríquez y contigo. Ahí creo que cambia el esquema de la radio, ¿no? Ahí empiezas tú con noticiero desde el inicio. ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito. La estación de radio nació el 26 de abril de 1991, pero empezamos en el Cerro. Y allá estuvimos hasta... O sea, transmitiendo del Cerro. Desde el Cerro. Diario, porque todavía no estaba terminado el edificio de la Hidalgo. Ah, ok. Entonces allá estuvieron nuestras primeras cabinas en mesas de la Corona, en los sillones de madera que improvisamos allá. De pronto allá los operadores se tenían que quedar toda la noche porque se nos olvidaba subir por ellos o cosas de esas. Y si bajo me come un coyote, ¿no? Del miedo, pues, imagínate, y luego por la Lázaro Cárdenas. Entonces, hasta febrero se inauguran las oficinas en Avenida Hidalgo y se ponen ahí las cabinas. En ese mismo febrero, Juan me dice, vamos buscando a alguien para hacer noticias, pero vamos a hacerlas como nuestras. Búscate a alguien que no sea periodista. Entonces, me amarró las manos en el primer saque. Entonces estuvimos buscando y Juan me dice, ya tengo a quién. Va a ser el Oso Medina, vamos a ir a comer con él. Fuimos con el Oso Medina, pues es un hombre crítico, un hombre de preparación general, de cultura general, un hombre que tenía antecedentes, pero que no era periodista. Entonces, el 26 de octubre de 1992 se inaugura el primer noticiero con José Luis Medina llamado Hablando en Plata. Entonces, fue nuestro primer noticiero y a partir de ahí, hasta la fecha, bueno, pues siguen los noticieros de Sistema Informativo de Grupo Plata Zacatecas. ¿Y cuándo entraste tú? Bueno, siempre estuve atrás, pero al aire. Entré en el 2000, cuando empezamos a hacer... ya muchos años después. Sí, cuando empezamos a hacer mancuerna, Mario Caballero y yo. Que vamos a platicar un poquito de esa mancuerna. Esa mancuerna, para la gente joven que nos está escuchando, pues prácticamente era todo Zacatecas y sobre todo la clase política y todos los trabajadores de gobierno, era escucha obligada. Mario y Pancho y Mario, ¿no? Me acuerdo yo muy bien, todavía me tocó. Sí. Y esa fue una etapa, yo diría, 10 años de oro, ¿no? De la radio, porque era muy taquillera la radio. Fue la época de oro de la radio. Fue un noticiero muy escuchado, fueron experiencias extraordinarias las que vivimos Mario y yo. Pero bueno, él al final decidió seguir por el camino de la política y se va un 22 de septiembre. Fíjate, 22 de septiembre cuando yo empiezo, 22 de septiembre, cumpleaños de Mario, se va el 22 de septiembre y el 22 de septiembre se muere Rosario Robles. ¿Cómo? Rosario Rosales. Si apenas empezó la resistencia civil Rosario pacífica. Rosales, que era nuestra reportera. Todo sucedió ese 22. Chayito, sí, la mencionaban mucho al aire. Entonces, él decidió irse y pues me quedé solo, sin Rosario y sin Mario. Entonces fueron 8, 10, 15 días complicados. Muy complicados. Además, al inicio de un sexenio. Que las noticias salen, brotan por todos lados. Pero fue muy, muy complicado. Oye, y analizando el tema del radio, y hoy con toda esta competencia de streaming que tienes en Spotify, con todas las plataformas de películas, de radios, con YouTube, que es bajo demanda, que puedes seleccionar, que puedes ver. Y hoy el radio, creo
salvo que tú me digas lo contrario, hoy el radio está en una circunstancia donde o se reinventa o se va a mantener, no va a morir, por supuesto que no, el radio está vigente, pero no va a crecer más si no tiene como una amalgama con las redes sociales. ¿O qué opinas tú en ese sentido? Mira, por ejemplo, yo veo tu opinión, perdón que te interrumpa, pero muchas veces la veo yo después en Facebook, ¿no? Yo también. Estamos viviendo la radio nacional o la radio mundial. Estamos viviendo momentos muy complicados. Reinventarnos no es fácil. Dejar la radio tradicional no ha sido nada fácil. El primer paso que se dio es que la radio está buscando estándares de calidad superiores a los que veníamos teniendo. Buscamos más calidad en los programas hablados o la radio hablada, porque en la música estamos perdidos. En la música tú agarras tu Spotify y ya. La radio empieza a involucrarse, aun cuando hay radiodifusoras que ya están muy avanzadas, empieza a involucrarse apenas en redes sociales. Tarde, creo yo, ¿no? Muy tarde está entrando a las redes sociales. Y los radiodifusores esperan encontrar recursos económicos a través de las redes sociales, lo que es una parte muy difícil. Sí, o sea, monetizar como monetizabas la radio y es tradicional, muy difícil porque la radio sí puedes hacerlo, pero las redes sociales pues, prácticamente son gratuitas. ¿Cuántas gentes tienen ya su propia radiodifusora en redes sociales? ¿Cuántas gentes tienen ya sus propios programas en entrevistas o en... Bueno, hoy estamos en uno. Y no necesitas la radio ni la televisión. Y tiene mucha aceptación tu programa. Entonces la radio entró muy tarde. Está en un parteaguas en el que todavía no encuentra por dónde salir. Y esto que te digo no es Zacatecas, es a nivel mundial. No estoy claro. Sí. Ha habido países en que han cerrado ya radiodifusoras porque le han apostado todas redes sociales, como sucedió en Bélgica, pero ya regresaron a la radio. Las frecuencias son necesarias, porque además, si nos acordamos de esto que comentabas al inicio, donde es incluso un servicio social la radio y es un medio que le permite al ciudadano tener una referencia verídica, creíble, con diferencia a lo que sucede en redes sociales. Y acabas de decir una palabra clave que es una de las fortalezas de la radio: la credibilidad. Si tienes credibilidad, te van a escuchar. Si no... Pero la misma formalidad del medio, obviamente podrá haber parámetros, pero la misma formalidad del medio hace que la gente sí crea en la radio, crea en el impreso, no en el diario. Por más que vea muchas noticias en Facebook, pero casi si no lo ve en un papelito, no lo ve en un medio tradicional ya muy establecido, no cree. Al menos todas las encuestas así dicen. Y en una entidad como la nuestra, aún se necesitan mucho los medios tradicionales. Sí, y las AM. Digo que ahora con estos cambios y los combos y no sé cuánto afectaron mucho. Todo el mundo se fue a las AM, a las FM con las combo, pero perdimos comunicación. Sí. Antes con la AM comunicabas fácilmente Valparaíso y Zacatecas. Hoy no. Oye, y para terminar, contigo podríamos platicar toda la noche, pero siempre hay un final. Y hoy quiero preguntarte algo que y que además seguro por tu punto de vista y tu visión nos responderás algo interesante. Hay gente muy exitosa y hay gente que siempre se queda en el camino. Hay gente que se atreve y hay gente que le da miedo. México es un país que tiene una dinámica del ya merito, ¿no? Sí. Lo que más se ejemplifica es el fútbol, pero finalmente el tema del ya merito lo tenemos todos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas con respecto a esta forma de pensar del mexicano y qué debemos hacer para lograr dar ese paso del ya merito? Porque tenemos todo y más de lo que tienen países que son mucho más exitosos, más ricos, con más cultura, con más educación, con mejor salud. ¿Qué nos falta en México? Decisión. Nos falta decisión, nos falta creer lo que somos, nos falta creer lo que valemos. No nos valoramos los mexicanos. O sea, nuestro autoestima está por los suelos. Pensamos siempre
No, si yo voy a hacer un programa con Cuauhtémoc voy a fracasar. No, si lo voy a hacer me va a transear. No, siempre somos negativos. O sea, nos vamos por lo malo. Somos negativos y nos falta esa decisión, nos falta dar ese paso que no lo damos porque no quisiera asegurar lo que te voy a decir, pero pareciera ser la cultura muy nuestra de los mexicanos, o sea, que venimos arrastrando por familias, que venimos arrastrando porque tenemos que ser fracasados, tenemos que ser manada, tenemos que ser masa. Y solamente el que se lo cree ha destacado. Y el que ha destacado es el que tiene éxito en los restaurantes, en los medios de comunicación, en el comercio, que se va al extranjero. Pero es uno entre cuantos. ¿Nos hacen falta más? Los demás no nos atrevemos a dar el paso. No, bueno, tú lo diste desde muy chavo, ¿no? Bueno. Si no, no estarías en este programa. Sí, pero, o sea, conmigo fue circunstancial y fui aprovechando las oportunidades. Y a la fecha, no me arrepiento de nada, al contrario, me ha ido bastante bien. Pero yo veo a los jóvenes de ahora, he sido maestro, ¿no? Nadie tiene aspiraciones. ¿Cómo los ves a los chavos? Los veo así, en el teléfono. Hasta ya la forma, ¿no? Ya están hasta jorobados. Sí. Y eso no te da la aspiración de salir adelante. El estar todo el día metido en el teléfono no te permite ver el mundo real, donde puedes hacer negocios, donde te puedes desarrollar más, donde puedes aportar. No hay una cultura de reconocimiento a quien aporta en Zacatecas. Al contrario, nos hundimos unos a otros. La famosa fábula ahí de los cangrejos, de ¿no? Los cangrejos. Yo les digo, olvídense del cangrejo, pues pongan las Zacatecas de ejemplo. Pues yo creo que tenemos mucho de reto y ese no va a terminar. Puede terminar nuestra vida, pero el reto no y la actitud tampoco. Yo lo comento con muchos jóvenes con los que tengo relación en el tema, sobre todo político. Y siempre les digo, no porque todos hagan en este momento las cosas de una forma, nosotros lo tenemos que hacer igual. No. Nosotros tenemos que hacerlo con los principios, con la ética, con el saber del bien actuar, que ese no se va a ir nunca y ese va a seguir prevaleciendo. Y que te va a costar y vas a cometer errores. Claro. y vas a sufrirle, pero tiene su satisfacción. Pero es nuestro reto y nosotros lo tenemos que hacer y tú, créeme que todo Zacatecas te lo reconoce. Sabemos que eres una persona ética, una persona seria, una persona que te has ganado una posición en la sociedad por tu actuar, por tu vida, por tu congruencia y no ha sido fácil, yo lo sé también, no ha sido fácil, pero créeme que te lo reconocemos. Y aunque hay momentos en donde se dificulta un poquito la cosa, no todos los vemos así, no todos actuamos igual. Y créeme que en este programa, que todo el equipo y mucha gente en Zacatecas reconoce tu valor y te agradecemos mucho por lo que nos has hecho, por lo que nos has informado, por lo que nos has hecho reír y por lo que nos has hecho analizar con esa opinión crítica y dura de Pancho Esparza que nos vuelve a la realidad y nos dice, ¿ya oíste lo que dijo Pancho? O sea, yo lo que quiero dejar claro es la dimensión de lo que tu opinión importa. Y tu opinión es muy importante para Zacatecas y te pedimos, por favor, que sigas opinando durante muchos años más, Pancho. Ojalá. Mientras se pueda, vamos a seguir en radio, en redes sociales, pero vamos a seguir. Pues Pancho, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Amigos, pues la verdad es que fue un programa emocionante porque hay mucha vida de por medio. Nos faltó mucho tiempo, pero estoy seguro que a ustedes, como a nosotros, y por supuesto a nuestro invitado que estaba a gusto a pesar de que aceptó a regañadientes, estamos contentos por tener este programa. Pues muchas gracias por haber asistido, Pancho. Y a ver si al otro día cambian el vaso por las copas, ¿no? Porque en otro programa sí dan, pero... Hay otro con Mike, aquí donde los invitados salen, no saben dónde está la puerta de salida, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pancho. Pues muchas gracias, buenas noches. Y este fue otro programa más de Mex We Can. Hasta luego.